Eduardo Santillán se reía con una crueldad que hacía vibrar los cristales de su penthouse corporativo. Le doy toda mi fortuna, cada centavo, si usted, la señora de la limpieza, puede traducir esto. Esperanza Reyes, la afanadora de 68 años, tomó el antiguo pergamino con manos que olían a desinfectante y a trabajo duro. Lo que salió de sus labios en un susurro no fue una simple traducción. Fue una sentencia en una lengua muerta que congeló la risa de Eduardo en su rostro para siempre, comenzando el derrumbe de su imperio de arrogancia. Antes de continuar y descubrir qué fue lo que Esperanza dijo, si te gustan las historias de fe, justicia y segundas oportunidades, no olvides darle me gusta a este relato, compartirlo con tus amigos y familiares. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estos testimonios que tocan el alma. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra en los últimos 25 años de la vida de Esperanza Reyes. El sol aún no se atrevía a pintar el cielo de la Ciudad de México, cuando su despertador, un viejo reloj de cuerda, sonó a las 4 en punto. Se levantó de la cama con el movimiento lento y cuidadoso de quien conoce cada quejido de sus propias articulaciones. A sus 68 años, su cuerpo era un mapa de décadas de trabajo incansable, de pie, agachada, de rodillas. Pero su espíritu, ese se levantaba cada día con una fortaleza que solo la fe y un propósito inquebrantable pueden otorgar. Su primer acto, antes incluso de beber un sorbo de agua, fue arrodillarse junto a la cama y dar gracias a Dios por un nuevo día, por la salud de su hija María, y hasta por las cruces que le tocaría cargar. Su vida era un ritual de humildad y silencio. En ese momento, ella era simplemente la afanadora del piso 45 de las Torres Santillán, el corazón del imperio financiero de Eduardo Santillán. Un fantasma con uniforme que llegaba antes que todos y se iba después de que el último ejecutivo apagara la luz. Su mundo era el de los pasillos vacíos, el olor a cera para pisos y el eco de su propio carrito de limpieza. Nadie la veía realmente. Para los hombres y mujeres de trajes caros que pasaban a su lado sin mirarla, ella era parte del mobiliario, una presencia funcional y anónima. Y para Esperanza, esa invisibilidad había sido, durante mucho tiempo, su escudo y su refugio. Ese día en particular, mientras preparaba su café de olla en su pequeña y pulcra cocina, un sentimiento extraño se instaló en su pecho. No era un mal presentimiento, sino una especie de quietud, de expectación. Lo atribuyó al cansancio. La noche anterior había hablado por teléfono con su hija, la doctora María Reyes, su orgullo, su obra maestra. María le había contado emocionada sobre una conferencia de cardiología a la que asistiría en Alemania. El corazón de Esperanza se había hinchado de un gozo, tan profundo que casi le dolía. Cada piso que trapeaba, cada baño que desinfectaba, se había transmutado en los libros de su hija, en su título universitario, en la mujer brillante y compasiva en la que se había convertido. Al llegar al imponente edificio, la rutina tomó el control. Saludó con una inclinación de cabeza a Rogelio, el guardia de seguridad del turno de noche, otro ser invisible en esa colmena de ambición. Subió en el elevador de servicio hasta el último piso, el reino exclusivo de 1900. Eduardo Santillán y su círculo más cercano. El silencio allí arriba era diferente, más denso, cargado de poder. Las luces de la ciudad se extendían a sus pies como una alfombra de diamantes, un espectáculo que ella contemplaba cada mañana pero del que no se sentía parte. Era un mundo ajeno, un universo de cifras y poder que no tenía nada que ver con su realidad de facturas y oraciones. Comenzó su trabajo en la sala de juntas principal. La mesa de caoba, larga como un barco, reflejaba las luces del techo con una perfección insultante. Esperanza pasaba su paño sobre la superficie con un cuidado casi reverencial. No lo hacía por el mueble en sí, ni por el hombre que se sentaba a su cabecera. Lo hacía porque el trabajo bien hecho era su propia forma de mantener la dignidad. Un diálogo silencioso con Dios. Mientras limpiaba, susurraba pequeñas plegarias por la gente que trabajaría allí. Señor, dale paz a sus corazones, que la ambición no los ciegue. Dale un poquito de tu luz a ese pobre hombre, el señor Eduardo, tan rico y tan vacío.
murmuraba para sí misma. Conocía a Eduardo Santillán no por interacción directa, pues él jamás le había dirigido la palabra más allá de una orden seca a nadie en particular, sino a través de la observación. Lo había visto destrozar a empleados por un error mínimo, humillar a socios frente a todos, hablar por teléfono con una frialdad que helaba la sangre. Era un hombre que se alimentaba del miedo ajeno, un rey en un castillo de cristal construido sobre la inseguridad de los demás. Esperanza, en su sabiduría silenciosa, no sentía odio por él, sino una profunda lástima. Veía en su arrogancia un vacío espiritual tan grande como el propio edificio. A media mañana, mientras limpiaba los ventanales del lado oeste, notó una actividad inusual. 5 personas, 4 hombres y una mujer, todos con aspecto de académicos, con portafolios de cuero y una expresión de nerviosismo contenido, fueron conducidos a la sala de juntas por la asistente personal de Eduardo. Esperanza los vio entrar y sintió una punzada de curiosidad. No eran los típicos inversores o abogados. Había en ellos una solemnidad, una gravedad que no encajaba en ese entorno de depredadores financieros. Se movían con la cautela de quien entra en la jaula de un león. Ella continuó su trabajo, intentando ser aún más invisible de lo normal, pero no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación que se filtraban por la puerta entreabierta. Escuchó la risa estruendosa y prepotente de Eduardo, una risa que a ella siempre le sonaba hueca, metálica. Luego voces más suaves, académicas, hablando de textos coptos, arameo imperial, glifos protomayas. Eran palabras que resonaron en una parte muy profunda de su memoria, en un rincón de su alma que había mantenido cerrado con llave durante un cuarto de siglo. Un dolor sordo, como el de un miembro fantasma, se despertó en su interior. Ignoró la sensación y se concentró en el ritmo monótono de su carrito, en el olor del líquido limpiacristales. Era más seguro así. Pensar en esas palabras era peligroso. Era abrir una puerta a un pasado que la había destruido, a la mujer que solía ser, la doctora Esperanza Reyes, la joven promesa de la lingüística en la UNAM, la experta en lenguas muertas, la mujer que su exmarido había traicionado, robándole no solo su dinero, sino su nombre, su reputación y su futuro, obligándola a huir y a enterrar su don bajo capas de uniformes de limpieza para poder sobrevivir y criar a su hija. El sonido de una nueva carcajada de Eduardo, esta vez más fuerte, más cruel, la sacó de sus pensamientos. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe y la asistente, pálida y con la mirada fija en el suelo, se acercó a ella. «Señora Esperanza, el señor Santillán pide que entre un momento». A Esperanza se le heló la sangre en las venas. En 25 años jamás la habían llamado a una reunión. Su trabajo era precisamente no ser vista. Un miedo primario, el miedo a ser descubierta. A que el mundo del que había huido la encontrara, la recorrió por completo. Con el corazón martilleándole en el pecho, empujó su carrito hacia un lado y caminó lentamente hacia la sala de juntas. Cada paso se sentía pesado, como si caminara hacia un patíbulo. Al cruzar el umbral, todas las miradas se clavaron en ella. Los 5 académicos la miraban con una mezcla de confusión y pena. Y en la cabecera de la mesa, Eduardo Santillán la observaba con una sonrisa de depredador, sus ojos brillando, con una malicia que la hizo estremecerse. Estaba claro que ella no había sido llamada allí por una mancha en el suelo. Había sido convocada para ser parte del espectáculo. «Señoras y señores, permítanme presentarles un contrapunto», dijo Eduardo con voz teatral, señalando a Esperanza con un gesto amplio. «Aquí tenemos la sabiduría popular, la educación primaria, el conocimiento práctico de la vida real. ¿Verdad, Esperanza? Usted sí que sabe de cosas importantes, como la fórmula química para quitar una mancha de café, no estas tonterías antiguas». La humillación era tan directa, tan pública, que el aire pareció enrarecerse. Esperanza sintió el calor subir a sus mejillas, una vergüenza que no había sentido con tanta intensidad en años. Solo pudo bajar la cabeza. Vio sobre la mesa un fragmento de pergamino, un trozo de historia antigua, y comprendió la situación. Eduardo estaba usando su ignorancia supuesta para humillar aún más a los expertos.
Los estaba avergonzando al ponerlos al mismo nivel que una simple afanadora. Era un acto de una crueldad calculada, diseñado para destrozar no solo el conocimiento de los académicos, sino su propia dignidad. Esperanza sintió la punzada familiar del desprecio, la misma que había sentido tantas veces en su vida, pero esta vez, algo más se mezcló con el dolor. Una indignación profunda. No era indignación por sí misma. Ella ya estaba acostumbrada a ser un cero a la izquierda. Era una furia santa, una ofensa contra algo más grande. Vio el don del conocimiento, un regalo sagrado de Dios que a ella le había sido arrebatado, siendo profanado, usado como un arma para el entretenimiento de un hombre déspota y vacío. Vio a los 5 académicos, personas que habían dedicado sus vidas al estudio, retorcerse en sus asientos, su erudición convertida en motivo de burla, y en ese momento la cruz que cargaba se sintió insoportablemente pesada. Eduardo continuó su monólogo sádico, disfrutando de su poder. «Veamos, doctor Altamirano», dijo, dirigiéndose al más anciano del grupo. «¿Por qué no intenta una vez más? Si no puede leer este simple párrafo, quizás Esperanza pueda darnos su opinión experta. A lo mejor es una receta de cocina de sus antepasados, ¿no cree?». La risa forzada de algunos de sus ejecutivos llenó la sala. Esperanza permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el patrón del mármol del suelo, contando las vetas como si fueran las cuentas de un rosario, pidiendo a Dios la fuerza para soportar aquello. Uno por uno, los especialistas volvieron a intentar descifrar el texto, su confianza visiblemente mermada. El primero tartamudeó una teoría sobre un dialecto arameo tardío, pero se retractó de inmediato. La mujer sugirió una conexión con el ugarítico, pero no pudo justificar la sintaxis. Cada fracaso era una nueva victoria para Eduardo, quien se recostaba en su silla como un emperador romano decidiendo el destino de los gladiadores. Su crueldad aumentaba con cada intento fallido. Su placer era palpable, tóxico, llenando cada rincón de la lujosa sala. Esperanza escuchaba cada intento, y con cada palabra, una parte de su mente, la parte que había mantenido dormida, comenzó a despertar. Reconoció las estructuras gramaticales, la raíz de ciertas palabras. No era arameo ni ugarítico. Era algo mucho más antiguo, más raro. Un dialecto que solo un puñado de personas en el mundo había estudiado en el siglo pasado. Un dialecto del que ella había escrito su tesis doctoral, la misma que su exmarido había quemado junto con el resto de su vida académica. La jornada de Esperanza en ese momento no fue a través de los pasillos del edificio, sino dentro de su propia alma. Fue una batalla feroz y silenciosa. Por un lado estaba el instinto de supervivencia que había perfeccionado durante 25 años. Mantente invisible, no llames la atención. Agacha la cabeza y sobrevive un día más por el bien de tu hija. El miedo le gritaba que se quedara quieta, que soportara la humillación y que luego se iría a llorar en la soledad del cuarto de servicio, como tantas otras veces. Pero por otro lado, una voz diferente comenzaba a surgir. Una voz que no había escuchado en mucho tiempo. La voz de la doctora Reyes. Era una voz de convicción, de respeto por la verdad y el conocimiento. Esta voz le decía que su silencio no era prudencia, sino complicidad, que permitir que ese hombre profanara un regalo de Dios y humillara a otros seres humanos era un pecado de omisión. Sentía una claridad helada, una calma extraña que se asentaba sobre la tormenta de su corazón. Una calma que solo podía interpretarse como una señal, una intervención divina. Finalmente, después de una última y patética conjetura por parte del doctor Altamirano, Eduardo Santillán levantó una mano, pidiendo silencio con la arrogancia de un César. «Suficiente», declaró, su voz goteando un falso fastidio que apenas ocultaba su inmenso placer. «La conclusión es obvia. He reunido a las mentes más brillantes del país, a la crema innata de la academia, y no pueden descifrar un simple texto. ¿Saben lo que esto me dice? Que su conocimiento es inútil, un adorno caro que no sirve para nada en el mundo real». Se puso de pie y caminó lentamente alrededor de la mesa, su presencia dominando el espacio. «Y como hemos acordado», continuó, deteniéndose detrás de la silla de la única mujer del grupo, la doctora Funes, «el fracaso tiene un precio. La humillación llegó a su punto culminante.
Eduardo exigió que cada uno de ellos firmara una carta redactada por sus abogados admitiendo su incompetencia profesional y renunciando a cualquier futura consulta para sus empresas. Era una aniquilación de la reputación, un golpe mortal a sus carreras y todo por el placer sádico de un hombre. Los académicos se encogieron, sus rostros una máscara de derrota y desesperación. Fue en ese preciso instante, al ver la pluma siendo extendida hacia el tembloroso doctor Altamirano, que algo dentro de Esperanza se rompió definitivamente. Fue un quiebre limpio, no un desmoronamiento. El miedo que la había paralizado se evaporó, reemplazado por una serenidad glacial. La voz de la supervivencia que le gritaba que se escondiera fue silenciada por un mandato más alto. Un susurro que se sentía como un trueno en su alma. Basta ya. Ya basta de silencio. Basta de complicidad. Basta de permitir que la oscuridad pisoteara la luz. Su propósito, forjado en 25 años de sacrificio por su hija, se expandió. Ya no se trataba solo de María. Se trataba de la dignidad de cada persona en esa sala, de la santidad del conocimiento, de la verdad misma. Con una calma que sorprendió incluso a una parte de sí misma, Esperanza dio un paso adelante. No fue un movimiento brusco ni desafiante. Fue un simple avance, pero en el silencio cargado de la sala, tuvo el efecto de un terremoto. Su postura, normalmente encorvada por el cansancio y la sumisión, se enderezó sutilmente. Levantó la vista del suelo por primera vez y miró directamente a Eduardo Santillán. Sus ojos, que momentos antes estaban nublados por la aprensión, ahora ardían con una inteligencia fría y una determinación inquebrantable. El fantasma se estaba haciendo visible. Todos se giraron para mirarla. Los ejecutivos con incredulidad, los académicos con una nueva chispa de asombro, y Eduardo con una irritación divertida, como si un objeto inanimado de repente hubiera decidido moverse por su cuenta. Antes de que él pudiera decir algo, Esperanza habló. Su voz, raramente usada para algo más que un «con permiso», salió clara y firme, sin rastro de temblor. No fue alta, pero cortó el aire viciado de la sala con la precisión de un bisturí. Era la voz de alguien que no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo. «Disculpe, señor Santillán», dijo, y cada sílaba estaba perfectamente enunciada. «La oferta que hizo al principio, ¿todavía está en pie?» La pregunta flotó en el aire, tan inesperada, tan absurda, que por un instante nadie supo cómo reaccionar. El cerebro de todos los presentes luchaba por procesar lo que acababa de suceder. La afanadora, la mujer invisible, el objeto de la burla final, acababa de dirigirse al león en medio de su festín, no con miedo, sino con una pregunta directa y serena que cambiaba por completo la dinámica de la habitación. El primer sonido que rompió el silencio atónito fue la risa de Eduardo. No fue una risa normal, fue una explosión, una carcajada que venía desde lo más profundo de su vientre, tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa para no doblarse. Se reía con lágrimas en los ojos, una risa de pura incredulidad y deleite. Para él, este era el giro más hilarante que podría haber imaginado. La culminación perfecta de su teatro de la crueldad. La mujer de la limpieza quería intentar donde los doctores habían fracasado. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué si mi oferta sigue en pie?, repitió Eduardo secándose una lágrima de risa. Por supuesto que sigue en pie. Esto es maravilloso. El mejor día de mi vida. Se dirigió a sus ejecutivos. ¿Están viendo esto? Iniciativa, ambición. Eso es lo que me gusta ver. Su tono era burlón, condescendiente, pero Esperanza no se inmutó. Su rostro permaneció impasible, sus ojos fijos en él, esperando. Su calma era desconcertante, un ancla de serenidad en medio de su tormenta de desprecio. Con un gesto grandilocuente, Eduardo tomó el frágil pergamino de la mesa. Caminó hacia Esperanza con la teatralidad de un maestro de ceremonias presentando el acto principal. Se detuvo frente a ella mirándola desde arriba, la sonrisa burlona todavía pegada a su rostro. Muy bien, Esperanza. El escenario es todo suyo. Aquí tiene. Si usted, con su vasta sabiduría en trapeadores y lejía, puede decirme qué diablos pone aquí,
Le juro por mi vida que todo lo que ve desde esta ventana será suyo. Cada edificio, cada empresa, cada centavo. Lentamente, con una gracia que contradecía sus manos encallecidas por el trabajo, Esperanza extendió la mano y tomó el documento. El contacto del pergamino antiguo con su piel fue como una descarga eléctrica, un reencuentro con una parte perdida de sí misma. El papiro era frágil, casi etéreo, y ella lo sostuvo con la delicadeza de una madre sosteniendo a su recién nacido. Para Eduardo era un trofeo, para los académicos una fuente de humillación, para Esperanza era un texto sagrado, un eco de voces olvidadas que esperaban ser escuchadas. No lo hizo por el dinero. La oferta de la fortuna de Eduardo era tan absurda y lejana a su realidad que ni siquiera la procesó como una posibilidad real. Tampoco lo hizo por la fama o el reconocimiento. Hacía mucho tiempo que había renunciado a esas vanidades mundanas. Lo hizo por una razón mucho más fundamental, una que Eduardo Santillán, en su mundo de materialismo, nunca podría comprender. Lo hizo porque era su deber. Era su obligación moral para con la verdad, un acto de fe para honrar el don que Dios le había dado, y que ella había mantenido enterrado por tanto tiempo. Sostuvo el pergamino frente a sus ojos. Sus lentes de lectura, baratos y con una pequeña raya en el cristal izquierdo, se posaron sobre las letras antiguas. El mundo a su alrededor se desvaneció. El rostro burlón de Eduardo, las miradas expectantes de los académicos, el lujo opresivo de la oficina, todo desapareció. Solo existían ella y las palabras. Eran como viejos amigos que la saludaban desde el otro lado del tiempo. Y en el silencio de su mente, comenzó a leer, no solo con sus ojos, sino con su alma. La calma que la envolvía era total. No había nervios, no había duda. Era la calma de un cirujano antes de una operación crucial, la de un piloto en medio de una tormenta. Sentía como si los últimos 25 años de su vida, de su penitencia silenciosa, la hubieran estado preparando para este preciso instante. Cada humillación sufrida, cada oración susurrada en la oscuridad, cada sacrificio hecho por su hija, todo había afilado su espíritu, dándole una fuerza que ninguna riqueza podría comprar y ninguna arrogancia podría vencer. Eduardo cruzó los brazos, su sonrisa anticipando el fracaso inminente y la humillación final que le esperaba a la anciana. Adelante, Esperanza, ilumínenos. Estamos esperando ansiosamente su traducción. Quizás es una lista de la compra del antiguo Egipto, o el diario de un pastor aburrido. Sus palabras, diseñadas para herir, rebotaron contra el escudo de serenidad de Esperanza. Ella ni siquiera pareció oírlas. Estaba en otro lugar, en otro tiempo, conversando con los escribas de antaño. Los académicos se inclinaron hacia adelante, una mezcla de escepticismo y una desesperada pizca de esperanza en sus ojos. ¿Era posible? ¿Podría esta mujer anónima, esta figura gris que habían ignorado por completo, poseer la clave que ellos no pudieron encontrar? Era una idea que desafiaba toda lógica, toda la estructura jerárquica de su mundo. Y sin embargo, la forma en que sostenía el pergamino, la intensidad de su concentración, la extraña autoridad que emanaba de ella, algo les decía que estaban a punto de presenciar lo imposible. Esperanza no dudó. No se tomó un momento para prepararse. No había necesidad. El conocimiento estaba allí, intacto, perfectamente conservado en el santuario de su mente. Levantó la vista del pergamino solo por un segundo, no para mirar a Eduardo, sino para mirar hacia el cielo a través del enorme ventanal, como si pidiera una última bendición. Luego, bajó la mirada de nuevo, respiró hondo y se preparó para hablar. Se preparó para desenterrar un mundo, para resucitar una lengua y para cambiar el curso de cada vida en esa habitación. Su acto no fue un desafío por dinero, fue una declaración de que el valor de una persona no se mide por su cargo o su cuenta bancaria, de que la dignidad es una fortaleza interior que ninguna humillación externa puede demoler, de que a veces las personas más silenciosas son las que guardan los secretos más profundos y de que la verdadera sabiduría, la que viene de una vida de pruebas y fe, no puede ser barrida debajo de la alfombra, por muy cara que ésta sea. Ella estaba a punto de demostrarles a todos y a sí misma
que nunca había dejado de ser la doctora Esperanza Reyes. Simplemente había estado en una misión de incógnito, esperando el momento exacto en que Dios la necesitara para realizar su trabajo. Y ese momento había llegado. El silencio en la sala era ahora absoluto. Una tensión tan palpable que se podía sentir en la piel. Todos contuvieron la respiración, esperando la primera palabra que saldría de los labios de la afanadora. Eduardo, a pesar de su arrogancia, sintió por primera vez un minúsculo e incómodo cosquilleo de duda. La confianza de la mujer era antinatural. No era la confianza de un tonto, sino la de un santo o un profeta. Sacudió la cabeza, desechando el pensamiento. Era una limpiadora, una anciana. Estaba a punto de hacer el ridículo, y él iba a disfrutar cada segundo. Pero su sonrisa por primera vez ese día no llegó a sus ojos. El momento se estiró, suspendido en el tiempo. La historia, con sus milenios de peso, estaba contenida en ese frágil trozo de papiro en manos de una mujer a la que el mundo había decidido olvidar. Y ella, con la simpleza de quien cumple con su deber, se dispuso a darle voz. Se preparó para hacer que el millonario no solo le entregara su fortuna, sino que se arrodillara, no ante ella, sino ante la abrumadora revelación de su propia y miserable ceguera espiritual. Esperanza cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, el mundo había cambiado. Inhaló profundamente, no el aire acondicionado de la oficina, sino el aire polvoriento de una biblioteca olvidada, el aire seco de un desierto antiguo. Y entonces habló. La primera sílaba que salió de su boca no pertenecía a ninguna lengua moderna. Fue un sonido gutural, profundo y resonante. Una palabra que parecía tallada en piedra y tiempo. Fue el sonido de una civilización desaparecida, resucitado en la sala de juntas más moderna de México. El efecto fue instantáneo y devastador. La sonrisa de Eduardo Santillán no se desvaneció, se congeló. Se quedó petrificada en su rostro. Una máscara de alegría grotesca mientras su cerebro intentaba comprender el sonido que estaba escuchando. Era una lengua que nunca había oído, pero su instinto primordial le dijo que era real, que era auténtica. Los ejecutivos a su lado se miraron unos a otros con los ojos desorbitados, la confusión dando paso a un incipiente temor. Era como si la anciana hubiera abierto un portal a otro mundo. Para los académicos, el sonido fue un rayo. El doctor Altamirano se levantó de su silla de un salto, su fatiga y humillación olvidadas. La doctora Funes ahogó un grito con su mano, sus ojos llenos de lágrimas de puro asombro académico. No solo reconocieron la cadencia, sino la perfecta y olvidada fonética. Eran los sonidos que solo habían leído en tablillas de arcilla, las reglas que habían debatido en 1900 simposios durante años. Y ahora una afanadora los estaba pronunciando con la fluidez de un hablante nativo. Era el descubrimiento de una vida sucediendo frente a sus ojos. Esperanza continuó imperturbable. De sus labios fluía una corriente de palabras que evocaban imágenes de caravanas bajo las estrellas, de templos de arena y de reyes escribas. La lengua era a la vez áspera y melódica, llena de clics suaves y sibilancias que sonaban como el viento del desierto. Por un minuto entero no hizo más que recitar el texto antiguo, dejando que la lengua muerta viviera de nuevo, que llenara cada rincón de la sala y envolviera a sus ocupantes en su poder arcano. Era un acto sagrado, una comunión con la historia. Luego se detuvo. El silencio que siguió fue más profundo y pesado que el anterior. Y con la misma calma comenzó a traducir. Su voz ahora en un español claro y culto. «Habla de un rey», comenzó. Un rey que construyó su palacio con muros de cristal pulido para poder admirar su propio reflejo en cada superficie. Mientras hablaba, sus ojos no se apartaron de Eduardo, cuya sonrisa congelada finalmente se derrumbó, dejando tras de sí una expresión de puro desconcierto. «El rey de cristal», continuó Esperanza, su voz suave pero implacable, se enorgullecía de su fortaleza. Creía que sus muros transparentes lo hacían invencible, porque podía ver a cualquier enemigo acercarse desde lejos. Despreciaba a los reyes que construían con piedra y barro, llamándolos ciegos y primitivos. Su riqueza era su visión, y su visión era él mismo. Cada palabra era una piedra lanzada contra la fachada de Eduardo Santillán.
La arrogancia de Eduardo comenzó a desmoronarse visiblemente. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. Dio un paso involuntario hacia atrás, alejándose de Esperanza como si sus palabras fueran una fuerza física que lo empujara. Sus ojos, antes llenos de malicia, ahora reflejaban un horror creciente. Estaba viendo su propio retrato, pintado con las palabras de una lengua de hace 3000 años, y la imagen era monstruosa. Pero el rey no entendía, prosiguió Esperanza, el texto fluyendo de ella sin esfuerzo, que un muro de cristal tiene dos debilidades. La primera es que es frágil. La segunda, y la más terrible, es que mientras el rey miraba hacia afuera para ver a sus enemigos, lo único que realmente veía era su propio reflejo, una y otra vez, hasta que el mundo entero se convirtió en una imagen de sí mismo. Se enamoró tanto de su propio rostro que se olvidó de que había un mundo real más allá del cristal. Fue entonces cuando el doctor Altamirano susurró, su voz temblorosa de emoción y reverencia, el nombre de la lengua, un nombre tan oscuro y específico que solo un puñado de eruditos en el mundo lo reconocería. El susurro fue una confirmación para los demás académicos, quienes ahora miraban a Esperanza no como a una mujer, sino como a un milagro viviente. La limpiadora anónima era una de ellos, o más. Bien, estaba por encima de ellos. Una maestra perdida que acababan de encontrar en el lugar más improbable. La desintegración de Eduardo continuó. Su cuerpo, normalmente erguido y dominante, pareció encogerse. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, su máscara de control total hecha añicos. Miró a su alrededor, a sus ejecutivos, a los académicos, como si los viera por primera vez. Pero sus miradas no le devolvían la admiración temerosa a la que estaba acostumbrado. Le devolvían lástima, asombro y, en el caso de Esperanza, una calma judicial que era peor que cualquier acusación. Un día, la voz de Esperanza llenó el silencio. Una pequeña grieta apareció en uno de los muros. El rey, en su orgullo, la ignoró. ¿Qué podía hacer una simple grieta contra su magnífico palacio? Pero la grieta no era del exterior, sino del interior. Nacía de la vacuidad de su propio corazón. Y la grieta creció, alimentada por su arrogancia y su soledad, hasta que un día, con el sonido de 1000 campanas rotas, todo el palacio de cristal se derrumbó sobre él, dejando al rey desnudo y ciego en medio de las ruinas de su propia vanidad. Esperanza terminó la traducción y bajó el pergamino, colocándolo suavemente sobre la mesa como si fuera una reliquia. La historia, la profecía, la sentencia había sido entregada. No había añadido ni una sola palabra propia, pero la aplicación a la situación actual era tan perfecta, tan devastadora, que no hacía falta ninguna explicación. El rey de cristal era Eduardo Santillán, y su palacio se estaba desmoronando a su alrededor en ese preciso instante. El silencio en la sala era ahora el de una tumba. Eduardo miraba fijamente el pergamino sobre la mesa, como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Su respiración era agitada. Había construido su identidad sobre la base de que era más inteligente, más fuerte y más despiadado que nadie. Había creído que el dinero y el poder eran las únicas verdades. Y en 10 minutos, una mujer de 68 años con un uniforme de limpieza había demolido toda la estructura de su vida con un cuento antiguo. Mientras tanto, los 5 académicos se habían levantado y se acercaban lentamente a Esperanza, no con la familiaridad de los colegas, sino con la cautela y el respeto que se le muestra a una figura sagrada. La doctora Funes tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro. Es perfecto, balbuceó. La sintaxis, la declinación de los sustantivos, es exactamente como las tablillas de Ebla. Lo sugerían, pero escucharlo es un don de Dios. La propia Esperanza se sentía extrañamente en paz. El torrente de energía que había pasado a través de ella la dejó exhausta pero serena. Era como si hubiera saldado una vieja deuda con su propio pasado, con su propio don. La doctora Reyes y Esperanza la afanadora finalmente se habían fusionado en una sola persona. Una mujer completa forjada en el fuego del conocimiento y la humildad del servicio. Ya no estaba dividida, estaba entera, quizás por primera vez en 25 años. Eduardo levantó la vista del pergamino, pero no miró a Esperanza. Miró a través de los enormes ventanales hacia su ciudad, su imperio. Pero por primera vez no vio un reino que le pertenecía.
Vio los reflejos, miles de reflejos de su propio rostro en los edificios de enfrente, y las palabras del antiguo texto resonaron en su mente. Lo único que realmente veía era su propio reflejo. Un escalofrío lo recorrió. Se sintió expuesto, desnudo, patético. Transformación en él era aterradora de presenciar. La crueldad había sido reemplazada por el shock. El shock estaba dando paso a un horror existencial. Se dio cuenta de la profunda pobreza de su propia alma. Había acumulado una fortuna incalculable, pero no poseía nada de valor real. Su poder se basaba en el miedo, no en el respeto. Su vida era un palacio de cristal, y acababa de escuchar el sonido de la primera grieta. Esperanza observó a este hombre roto con una compasión inesperada. En él, ya, no veía al monstruo que la había humillado, sino al rey perdido y ciego de la parábola. Su victoria no le trajo una sensación de triunfo vengativo, sino una profunda y melancólica tristeza. Había ganado la batalla, pero el verdadero trabajo, el de reconstruir un alma a partir de las ruinas, apenas comenzaba, y sintió con una certeza abrumadora que esa también era parte de su misión. Finalmente, Eduardo se movió. Se giró lentamente y su mirada encontró la de Esperanza. No había arrogancia en sus ojos, ni ira, ni burla. Solo había una pregunta desnuda y desesperada que lo abarcaba todo. ¿Quién es usted? La pregunta no se refería a su nombre, sino a su esencia, a su poder, al milagro que él acababa de presenciar. Quería saber cómo una mujer de la limpieza podía poseer un conocimiento tan profundo y un poder tan demoledor. Antes de que Esperanza pudiera responder, el doctor Altamirano, con una nueva autoridad en su voz, se dirigió a Eduardo. «Señor Santillán», dijo, su voz resonando con una emoción contenida. «Usted no está preguntando quién es ella. Está preguntando qué es ella. Lo que acaba de presenciar no es solo una traducción. Es la resurrección de un fragmento del alma humana. Y esta mujer es su guardiana». El peso de esas palabras selló el destino de todos en la sala. La revelación estaba a punto de completarse. La pregunta de Eduardo, ¿quién es usted?, quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de un universo de ignorancia. Esperanza lo miró y por primera vez en 25 años se permitió a sí misma recordar sin dolor, sino con una distancia sanadora. No respondió de inmediato a su pregunta, sino a la declaración del doctor Altamirano. «No soy una guardiana, doctor», dijo con una humildad que contrastaba fuertemente con el milagro que acababa de realizar. «Soy simplemente una mujer que una vez amó las palabras y que nunca las olvidó por completo. Son ellas las que me han guardado a mí». Luego giró su atención de nuevo hacia Eduardo, quien la miraba con la desesperación de un hombre ahogándose. «Usted pregunta quién soy», comenzó, su voz tranquila contando la historia más importante de su vida. «Mi nombre es Esperanza Reyes, y hace mucho tiempo, en otra vida, fui la doctora Esperanza Reyes, de la Facultad de Lingüística de la UNAM». Al decir su antiguo título en voz alta, sintió una extraña sensación de paz, como si se encontrara con una vieja amiga a la que creía perdida para siempre. Los académicos ahogaron un suspiro colectivo. El nombre no les era desconocido, era el de una estrella fugaz, una mente brillante que había desaparecido sin dejar rastro hacía más de 2 décadas. Tenía una carrera, un nombre, un futuro, continuó Esperanza, su mirada perdida en el pasado. Pero fui traicionada por la persona en la que más confiaba. Mi esposo no solo me robó mi patrimonio, sino que destruyó mi reputación con mentiras y calumnias, dejándome sin nada. Me vi obligada a desaparecer, a convertirme en un fantasma para poder sobrevivir. Tuve que tomar una decisión, aferrarme a un orgullo que ya no me daba de comer, o empezar de cero, convertirme en alguien invisible para proteger lo único que me quedaba. Hizo una pausa, y en esa pausa, toda la sala pareció entender el peso de su sacrificio. «Lo único que me quedaba», repitió. Y esta vez su voz se llenó de un calor y un amor infinitos. «Era mi hija, María, una niña pequeña que no merecía cargar con la vergüenza y la ruina de sus padres. Así
que hice un pacto con Dios. Le prometí que aceptaría cualquier trabajo, por humilde que fuera, que soportaría cualquier humillación en silencio, si Él me permitía darle a mi hija la vida que yo había perdido, la educación que merecía, un futuro limpio y brillante. El relato de Esperanza no contenía ni una pizca de ira o autocompasión. Era la declaración de hechos de una sobreviviente, la explicación digna de una leona que había hecho lo necesario para proteger a su cachorro. Y Dios cumplió su parte del trato, dijo con una pequeña sonrisa, la primera que le veían. Mi hija, mi pequeña María, es hoy la doctora María Reyes, una de las mejores cardiólogas del país. Ella es mi verdadero legado. Ella es mi obra maestra. Estos 25 años de limpiar pisos no han sido una penitencia, han sido la inversión más grande y más hermosa de mi vida. Esta revelación fue el golpe final para Eduardo Santillán. La historia de sacrificio incondicional, de una dignidad forjada en el amor más puro, contrastaba de una manera tan brutal con su propia vida de egoísmo y acumulación vacía, que su alma no pudo soportarlo. La grieta en su palacio de cristal se convirtió en un abismo. Su visión del mundo, donde el valor se medía en ceros en una cuenta bancaria, se hizo polvo. Entendió la profundidad de su ceguera de una manera tan visceral que le robó el aliento. Y entonces sucedió. Ante la mirada atónita de todos, el hombre más poderoso de la sala, el multimillonario cruel y arrogante, se derrumbó. Sus rodillas cedieron como si sus tendones hubieran sido cortados, y cayó sobre el costoso mármol italiano. No fue un acto teatral, fue el colapso de un hombre cuya estructura interna se había desintegrado. Se arrodilló frente a Esperanza, su cuerpo sacudido por sollozos secos y silenciosos. El rey de cristal estaba de rodillas en medio de las ruinas de su propio palacio. Levantó la vista hacia ella, su rostro desfigurado por una agonía que nunca antes había conocido. «Tómelo todo», susurró con voz rota, las palabras apenas audibles. «La fortuna, las empresas, todo lo que le ofrecí, es suyo. No vale nada, mi vida no vale nada». Era la única forma que conocía de intentar reparar algo. Con dinero. Era la ofrenda de un hombre que no tenía nada más que dar, porque nunca había cultivado nada más en su interior. Era la confesión de su propia y absoluta bancarrota espiritual. Esperanza lo miró arrodillado y su corazón se llenó de una inmensa compasión. Sacudió la cabeza suavemente. «Su dinero no puede devolverme los años, señor Santillán», dijo con una gentileza que era casi dolorosa. «Y tampoco puede comprar la dignidad que usted intentó quitarme hoy a mí y a estos caballeros. Guarde su fortuna. La verdadera riqueza no se puede depositar en un banco». Su rechazo no fue un desprecio, fue una lección, la primera de muchas que él necesitaba aprender. Si crees que Dios tiene el poder de convertir la humillación más profunda en el honor más grande, y que la fe de una madre puede mover montañas, escribe un amén en los comentarios para celebrar la increíble fortaleza de Esperanza. Tu fe se une a la nuestra para contar estas historias que nos recuerdan que el valor verdadero reside en el espíritu. Al ser rechazada su oferta, Eduardo pareció aún más perdido. El dinero era su única herramienta, su única lengua, y acababa de demostrarse inútil. Se quedó arrodillado, completamente roto, sin saber qué hacer o decir. Vio a la mujer que había humillado de pie frente a él, no como una figura de poder, sino como un faro de una clase de fuerza que él ni siquiera sabía que existía. Y en su desesperación, hizo la única petición que le quedaba, la única que importaba. «Entonces, enséñeme», rogó, su voz ahora la de un niño perdido. «Por favor, no quiero su perdón porque no lo merezco. Quiero su sabiduría. Enséñeme a ver el mundo como usted lo ve. Enséñeme a ser humano. No se vaya. Quédese aquí no como una afanadora». No pudo terminar la frase, la vergüenza lo ahogaba. «Quédese como mi maestra, como la conciencia de esta empresa. Le daré cualquier cargo, cualquier poder. Pero por el amor de Dios, enséñeme a destruir los muros de cristal». La petición era tan cruda, tan sincera, que transformó la atmósfera de la sala una vez más.
Ya no era una confrontación, sino una súplica de redención. Los ejecutivos de Eduardo miraban a su jefe, a este titán caído, con una expresión completamente nueva. El miedo se había ido, reemplazado por un asombro respetuoso, no solo por esperanza, sino por la inesperada capacidad de su jefe para romperse y pedir ayuda. Estaban presenciando el nacimiento de un hombre nuevo. Esperanza consideró su petición. Miró al hombre arrodillado, un caparazón de lo que era hace una hora. Miró a los académicos, que la observaban con una veneración que la hacía sentir incómoda, y pensó en sus 25 años en el desierto de la invisibilidad. Había pensado que su única misión era criar a su hija, pero ahora se daba cuenta de que quizás ese había sido solo el entrenamiento, la preparación para su verdadera misión final. Dios, en su misteriosa manera de obrar, le había presentado una nueva tarea. No se trataba de traducir textos antiguos, sino de traducir los valores del alma a un mundo que los había olvidado. Se trataba de enseñar a un hombre poderoso lo que significaba ser verdaderamente rico, no en oro, sino en espíritu. Era una tarea abrumadora, quizás imposible, pero Esperanza nunca había rehuido un deber, por humilde o por grande que fuera. Su silencio no era duda, sino reflexión. Estaba sopesando el costo. Aceptar significaba volver a un mundo del que había huido, un mundo de poder y egos, pero rechazarlo significaba abandonar a un alma en el momento de su mayor necesidad. Y su fe le decía que no se podía abandonar a quien pide ayuda con el corazón roto. La parábola del buen samaritano resonó en su mente. No se puede pasar de largo ante el herido en el camino, incluso si ese herido es el mismo que te infligió las heridas. La decisión se formó en su corazón con la misma claridad con la que había decidido hablar. No sería por un cargo, ni por poder, ni por dinero. Aceptaría bajo sus propias condiciones, condiciones que no tendrían nada que ver con los lujos del mundo corporativo, sino con el propósito y el servicio. Aceptaría para asegurarse de que ninguna otra persona invisible en ese enorme edificio volviera a ser tratada como un objeto o como parte del mobiliario. Levantó una mano no para ayudar a Eduardo a levantarse, sino como un gesto para que esperara. «Me quedaré», dijo finalmente, y su voz selló un nuevo pacto en esa sala. Pero no como su maestra, señor Santillán, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que cada persona, desde el que se sienta en esta silla hasta el que limpia el suelo, tiene un nombre y un alma, y ambos son sagrados. Eduardo asintió vigorosamente, las lágrimas aún surcando su rostro. «Lo que usted diga, lo que usted pida», respondió, su sumisión total y absoluta. «Sus condiciones serán la nueva ley en esta empresa». Aceptó sin dudarlo, porque por primera vez en su vida entendió que estaba negociando algo mucho más valioso que cualquier contrato multimillonario. Estaba negociando una oportunidad para salvar su alma. Los académicos observaban convertidos en testigos de una transacción que trascendía las finanzas o la lingüística. Estaban presenciando un acto de redención en tiempo real. Se dieron cuenta de que habían venido a esa oficina para un desafío intelectual y, en cambio, habían recibido una lección espiritual que ninguno de ellos olvidaría jamás. La humillación que habían sufrido se había transformado en un privilegio. El privilegio de haber visto a la doctora Esperanza Reyes volver a la vida. Esperanza observó al hombre arrodillado y luego a los 5 académicos que la miraban como si fuera una aparición. El doctor Altamirano, el más anciano, dio un paso adelante, su rostro lleno de una emoción que luchaba por contener. «Doctora Reyes», dijo, y el uso de su antiguo título fue un bálsamo para una herida que ella no sabía que todavía tenía. El mundo académico la ha llorado por 25 años. Creíamos que se había perdido para siempre. Encontrar a una de las mentes más brillantes de nuestra generación limpiando los suelos de esta oficina es una tragedia y un milagro al mismo tiempo. Ella le ofreció una sonrisa cansada pero genuina. «La vida a veces nos lleva por caminos que no elegimos, doctor. Pero cada camino, incluso los más humildes, tiene sus propias lecciones y sus propias bendiciones. Quizás necesitaba estos 25 años de silencio para aprender lo que las palabras por sí solas no podían enseñarme.
el valor de la humildad, la fuerza del sacrificio y la profunda sabiduría que se encuentra en el servicio a los demás. No cambiaría esos años por nada. Al escuchar esto, Eduardo, todavía de rodillas, pareció encogerse aún más. Las palabras de Sinio Sociens, esperanza sobre la humildad y el servicio, eran un juicio a toda su existencia. Levantó la cabeza y con un esfuerzo visible se puso de pie. No se irguió con su antigua arrogancia, sino con la fragilidad de un hombre que ha sido reconstruido. Su primera acción no fue dirigirse a Esperanza, sino a los 5 académicos a los que había torturado. «Doctores», dijo, su voz ronca, «no existen palabras para expresar la vergüenza que siento. Mi comportamiento fue monstruoso, inexcusable». Caminó hacia la mesa, tomó las cartas humillantes que había preparado y ante la mirada de todos las rasgó en 2 y luego en 4, hasta que no fueron más que confeti en su mano. «Les ofrezco mi más sincera y profunda disculpa, y les ruego que me den la oportunidad de enmendar esto. Cualquier proyecto de investigación que deseen realizar, cualquier fondo que necesiten, la Fundación Santillán lo cubrirá, sin condiciones». Fue su primer acto como alumno de Esperanza, un acto de reparación. Luego, Sepo volvió hacia Esperanza. «Usted dijo que aceptaba hacer un recordatorio. Su primera lección ha sido escuchada. ¿Cuál es su primera orden? ¿Su primera condición? ¿Un despacho? ¿Un título? Pida lo que sea». Sus ojos suplicaban una dirección, un camino a seguir para salir de la oscuridad en la que se encontraba. Quería una acción concreta para empezar a pagar su inmensa deuda espiritual. Esperanza no pidió un despacho en el piso 45. No pidió un título rimbombante ni un salario de 6 cifras. Miró a través de la puerta abierta de la sala de juntas, hacia el pasillo donde su carrito de limpieza la esperaba, y pensó en sus colegas, los otros fantasmas del edificio. «Mi primera condición es esta, señor Santillán», dijo con voz firme. «A partir de mañana, todos los empleados de limpieza, seguridad y mantenimiento de este edificio recibirán un desayuno caliente completo, pagado por la empresa, y tendrán un descanso de 30 minutos, también pagado, para sentarse y comerlo con dignidad, no escondidos en un cuarto de servicio». La condición era tan simple, tan práctica y tan profundamente humana, que dejó a los ejecutivos sin palabras. Esperaban una jugada de poder, una demanda financiera. En cambio, recibieron una lección sobre la humanidad más básica. Eduardo asintió sin dudarlo un segundo. «Hecho», dijo. «Y un almuerzo también, y un aumento de sueldo del 50% para todos ellos». Inmediatamente, miró a su asistente, quien, con los ojos llorosos, asintió vigorosamente mientras anotaba las órdenes. La cultura de la empresa acababa de cambiar para siempre con una sola petición. El resto del día fue surrealista. Los académicos se despidieron de Esperanza con una reverencia que normalmente se reserva a la realeza, prometiendo mantenerse en contacto. Eduardo se encerró en su oficina, no para trabajar, sino para sentarse en silencio, procesando la demolición y reconstrucción de su identidad. Y Esperanza, para asombro de todos, tomó su carrito de limpieza y terminó su turno. No lo hizo por obligación, sino por principios. Era su último acto como afanadora, y quería terminarlo bien, con la misma dignidad con la que lo había hecho durante 25 años. Pero algo había cambiado. Mientras pasaba el trapo por los pasillos, las pocas personas que quedaban ya no miraban a través de ella, la miraban a ella. Las noticias, de alguna manera, habían viajado a la velocidad de la luz por los canales no oficiales del edificio. Rogelio, el guardia de seguridad del turno de tarde, se puso de pie cuando ella pasó y simplemente asintió con la cabeza, una mirada de profundo respeto en sus ojos. Él, mejor que nadie, entendía la magnitud de la victoria de una persona invisible. Al final de su jornada, mientras se cambiaba para volver a casa, Esperanza se miró en el espejo del vestidor. Vio el mismo rostro cansado de siempre, las mismas arrugas, el mismo pelo gris, pero sus ojos eran diferentes. La capa de tristeza resignada que los había velado durante tanto tiempo había desaparecido. En su lugar había una luz, una mezcla de la vieja chispa de la académica y la nueva serenidad de la mujer que había encontrado su propósito final. Se sentía completa.
En el trayecto a casa, en el abarrotado autobús público, sacó su teléfono y marcó el número de su hija. Cuando María contestó con su alegre y profesional «Hola, mamá», el corazón de Esperanza se llenó de un amor tan intenso que casi no pudo hablar. No le contó los detalles de lo sucedido. No era el momento ni el lugar. Simplemente necesitaba escuchar la voz que era el resultado de todo su sacrificio. La prueba viviente de que su vida había tenido sentido. «Hola, mi amor», respondió Esperanza, su voz cálida. «¿Cómo estuvo tu día?» Hablaron de las cosas de siempre, los pacientes de María, los planes para su viaje a Alemania, la receta de un guiso que María quería intentar. Pero debajo de la conversación normal había una nueva corriente de paz en la voz de Esperanza que su hija notó al instante. «¿Estás bien, mamá? Suenas feliz», dijo María con una nota de curiosidad. Esperanza sonrió. «Estoy muy bien, hija. Hoy fue un día interesante en el trabajo, un día de cambios». Al día siguiente, Esperanza no volvió al edificio con su uniforme. Volvió con un sencillo vestido, pero con la autoridad de quien pertenece allí. Eduardo la estaba esperando en el vestíbulo, no con sus guardaespaldas, sino solo. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos tenían una nueva claridad. «Buenos días, doctora Reyes», dijo, la formalidad llena de un respeto genuino. «El desayuno se está sirviendo en la cafetería del 5º piso. Me preguntaba si me permitiría acompañarla». Entraron juntos a la cafetería y la escena era increíble. Los empleados de limpieza, los guardias de seguridad, los conserjes estaban sentados en las mesas, comiendo huevos, frijoles y café caliente, charlando y riendo. Por primera vez no eran sombras en los pasillos, sino una comunidad. Cuando vieron a Esperanza entrar con el gran jefe, se hizo el silencio, seguido de un espontáneo y estruendoso aplauso. Era su forma de darle las gracias, su forma de reconocer que ella había luchado por ellos. Esperanza pasó las siguientes semanas estableciendo su nuevo rol. No se sentó en una oficina lujosa. Pidió un pequeño espacio junto a la cafetería, con una puerta siempre abierta. Su título oficial era Directora del Departamento de Bienestar y Dignidad Humana, un título que ella misma creó. Su trabajo consistía en escuchar. Se reunía con los empleados de todos los niveles, desde los mensajeros hasta los vicepresidentes, para entender sus necesidades, sus miedos y sus esperanzas. Eduardo era su sombra. Asistía a todas sus reuniones, no como el jefe, sino como un alumno silencioso en la parte de atrás, tomando notas. Aprendió los nombres de los hijos de los conserjes, escuchó las historias de los guardias de seguridad que trabajaban en turnos dobles para pagar la universidad. Vio, por primera vez, a los seres humanos que formaban el imperio que él solo había visto como cifras en una hoja de cálculo. Cada día era una lección dolorosa y necesaria en humanidad. Una tarde, mientras reflexionaba en su pequeña oficina, Esperanza miró una foto de su hija que tenía sobre el escritorio. Finalmente entendió el plan divino en su totalidad. Comprendió cómo Dios realmente escribe derecho con líneas torcidas. La traición de su marido, que parecía el fin de su mundo, había sido en realidad el comienzo de su verdadera vocación. La obligó a entrar en un desierto de invisibilidad donde aprendió las lecciones que ninguna universidad podría enseñarle. Sus 25 años de servicio silencioso no fueron una sentencia, sino una preparación. La despojaron de su orgullo, de su ego, de su apego a los honores mundanos. La forjaron en el fuego de la humildad para que, cuando llegara el momento de enfrentarse a un hombre como Eduardo Santillán, no lo hiciera con la arrogancia del intelecto, sino con la fuerza invencible del espíritu. Había perdido una carrera, pero a cambio había salvado su alma. Y ahora se le había encomendado la tarea de ayudar a salvar otra. Se dio cuenta de que su misión era mucho más grande que simplemente cambiar una empresa. Se trataba de demostrar que un modelo de negocio basado en la dignidad y la compasión no solo era posible, sino que era más fuerte y más exitoso. Estaba plantando una semilla, con la esperanza de que creciera hasta convertirse en un árbol que diera cobijo a muchos. La transformación de Eduardo no fue ni rápida ni fácil. Hubo días en que sus viejos instintos de impaciencia y arrogancia intentaron resurgir, pero entonces miraba a Esperanza,
o recordaba la sensación de sus rodillas contra el frío mármol y volvía al camino de la humildad. Ella nunca lo juzgaba. Simplemente le ofrecía su calma y su ejemplo, permitiéndole encontrar su propio camino hacia la redención. La historia de lo que sucedió en esa sala de juntas se convirtió en una leyenda dentro de la empresa. La llamaban el milagro de la traducción. Pero para Esperanza, el verdadero milagro no fue recitar una lengua muerta. El verdadero milagro estaba sucediendo cada día. En el respeto recién descubierto en los ojos de un ejecutivo, en la risa de un empleado de limpieza disfrutando de un descanso digno, en el corazón de un multimillonario aprendiendo lentamente a amar a su prójimo. La historia de Esperanza nos enseña que nuestro valor no está determinado por nuestro trabajo, nuestra edad o nuestra cuenta bancaria. Reside en nuestra dignidad, esa chispa divina que todos llevamos dentro. Nos recuerda que incluso después de las pruebas más oscuras, la fe y el propósito pueden darnos la fuerza para mover montañas y transformar los corazones de piedra. El palacio de cristal había caído, pero en su lugar, ladrillo a ladrillo, estaban construyendo algo mucho más real y duradero. Una casa con cimientos de respeto y humanidad. ¿Qué te pareció? ¿El giro en la vida de Esperanza? Deja tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es muy importante para nosotros. Y si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar su propio valor o que esté pasando por una situación de injusticia. Vamos a difundir este mensaje de fe y dignidad.